Le he puesto como título a la predicación en esta tarde, gloria sea al Señor, libremos nuestras batallas de rodillas. Otra vez lo repito, libremos nuestras batallas de rodillas, alabado el Señor. Basándome en esta batalla tan dura y difícil que le tocó a David, nada más ni nada menos que contra su hijo, su propio hijo. Una cosa increíble, que cómo se pelea una batalla así, a ir a atacar a su propio hijo, imposible. Imposible. Entonces pasa una circunstancia que parecía demasiado difícil de que se pudiera librar, pero lo que nos enseña David es que se lo puso en las rodillas a Dios, no sabía qué hacer, pero le oró y le oró y le oró a Dios hasta que halló la respuesta necesaria. Ok. Entonces, yo no sé si alguna vez usted ha sido blanco de acusaciones, de que alguien lo acuse de algo, le hable de usted feo y le diga cosas que tal vez usted hizo, pero no era su intención hacerlo. O usted tenía un buen deseo de hacer algo bien, pero se lo tuercen y dicen que lo hizo a propósito, lo hizo malo y lo acusan de algo. Eso es terrible, ¿no? Especialmente es más doloroso que el que lo acusa o el que le dice es familia suya, o es un ser querido, es alguien cercano, es su amigo, alguien que sea cercano, sea el que habla de nosotros. Eso es algo doloroso, doloroso, gloria al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien, por ejemplo, nos traiciona? Cuando alguien le ha partido el corazón, como se dice popularmente, alguien que le ha partido el corazón. Y lo duro de decirlo, pero hay que decirlo, alabado el Señor, que los hijos de Dios tendremos que aprender a reaccionar como hijos de Dios. Como hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tenemos que aprender a reaccionar como hijos de Dios. La enseñanza de hoy, para los que se perdieron la escuela bíblica, estuvo muy hermosa en referencia a eso. El creyente tiene que desarrollar en su vida el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu precisamente tiene que ver con el carácter del creyente, con el carácter del creyente. Y precisamente cuando el fruto del Espíritu funciona en nuestras vidas, nosotros podemos hacer morir la carne, aplastar la carne, crucificar la carne, y que la carne sea dominada gracias a la obra que hace en nosotros el Espíritu de Dios. A su nombre, hermanos. Entonces, por eso digo yo que tenemos que aprender a actuar como hijos de Dios en circunstancias. Alabados al Señor. El hermano reverendo Mato decía unas palabras que en el área donde tenía que trabajar más, en esa área, cuando alguien lo ofende. Yo creo que todos en esa parte, pues es duro, es difícil cuando alguien nos levante la voz, o cuando alguien nos ofende, o cuando alguien así. Es difícil controlarse uno y no reaccionar a devolver de igual manera. Es duro, es difícil. Bendito sea el Señor. Pero aquí nos enseña David algo maravilloso, y es que David aprendió a luchar sus batallas de rodillas. ¿Quién era Absalón? ¿Quién era Tamar? ¿Y quién era Amón? Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1. Aquí comienza todo. 2 de Samuel 13:1 dice: hermana. Pero esa hermana, que tienen el mismo padre, aunque tuvieran diferente madre, pero son hermanos, y se enamora de ella. Y aquí es donde sigue el problema, gloria al Señor. ¿Qué sucedió entre ellos? Por favor, colóquenlo en el versículo 6, capítulo 13, versículo 6. Vamos a dejar que la misma palabra, vamos leyendo la historia y nos va explicando qué fue lo que sucedió. Se acostó pues Amnón
dice el papá, mándame a mi hermana que venga y me atienda, me cocine para mí, me atienda. Pero él tenía otra intención. Siga, 7. Estos días, hermano Guillermo estuvo dando unas conferencias acerca de la familia que resaltaba mi hermano Ovidio. Y dentro de las cosas que más se ha estado hablando la iglesia, haciendo hincapié, es precisamente sobre la familia, sobre la familia, sobre la familia, sobre la familia. Y David fue uno de los errores más grandes de David, fue que descuidó su familia, descuidó su familia. Él tuvo muchos hijos, pero los hijos nunca se preocupó en realidad. Tenían de todo, tenían criados que los atendiesen, tenían de todo viviendo en palacio, pero no les dedicó tiempo ni les enseñó el camino correcto. Por eso cosechó eso, lo cosechó. Y entonces Amnón duerme con su hermana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Vamos al capítulo 13, pero ahora vamos al versículo 23. 23. Segunda de Samuel 13, el versículo 23. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aconteció pasado cuánto tiempo, pero no pudo llevar a cabo hasta 2 años después. Vamos conociendo quién era Absalón. Que Absalón si él planeando algo que hacer, pero yo tengo que vengar a mi hermana. 2 años después. Y finalmente planea esto. Y el mismo Absalón terminó mandando matar a su propio hermano. Mire qué historia tan triste. Estamos viendo en la historia de la familia de uno de los grandes hombres de la Biblia conforme al corazón de Dios. El rey David. Vemos lo que hacen sus hijos. Ahora Absalón venga a su hermana y mata a su hermano. Gloria sea al Señor Amnón. A consecuencia de esto,
pues Absalón tuvo que huir de Israel. Vamos al capítulo 13, pero ahora al versículo 37. Lo que tuvo que hacer Absalón al matar a su hermano fue huir, escapar. Dice, mas Absalón huyó y se... Para los padres, pues los hijos, aunque hagan locura, aunque hagan travesuras, siguen siendo sus hijos. Y aunque hagan las locuras que sea, pues él seguía amando y amaba mucho a Absalón. Vimos nosotros, domingo anterior, estábamos viendo cómo él pregunta y dice, mi hijo Absalón está bien. Y ya fue demasiado tarde cuando había muerto Absalón. O sea que David amaba a sus hijos, imagínense, lo amaba grandemente. Y aquí, pues él... viendo que su hijo huyó, no lo puede ver más, está lejos de él. Esos 2 años David se la pasaba llorando por su hijo. Y la palabra dice que lloraba todos los días. Versículo 38. Así huyó Absalón y se fue a... de la vida de Absalón. Algo muy triste en la vida de Absalón es que Absalón no olvidaba. Absalón no olvidaba una que hicieron. Absalón se volvió rencoroso. Rencoroso. Cuando yo veo la historia de Caín y Abel, yo veo a un Caín que empezó a enojarse contra su hermano, porque Dios bendecía a Abel y a él no. Y se fue enojando y Dios se le aparece y le dice, el pecado está a la puerta para que se arrepintiere. Pero Caín no siguió, no escuchó la voz de Dios. Y Caín empezó a guardar ese resentimiento hasta que un día terminó matando a su hermano. Mire lo que puede hacer un resentimiento, una amargura en el corazón, algo que se guarde. Eso va como carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo hasta que da un fruto terrible. Y eso le pasó a Absalón. Absalón era su hermano, pero aunque era su hermano, no concebía la maldad que había hecho, ni fue capaz de perdonarlo, sino que guardaba, almacenaba el deseo de venganza. De venganza. Alabados al Señor. Y pudo venir después y matar a su hermano y huye. ¿Qué más podemos aprender de él? Hay personas que no quedan en paz hasta que no hacen venganza. Y aún a veces dentro de la iglesia del Señor, a veces batallamos con muchas cosas en el corazón. Y dentro de las cosas que alguno puede estar batallando es precisamente que aunque ama a Dios y aunque sirve a Dios, a veces no se puede aguantar una que le hagan. O no puede soportar algo que le ha sucedido y se le queda en la mente y de la mente baja al corazón y después se vuelve una raíz de amargura. Y está ahí. Quisiera tener la oportunidad algún día de desquitarse para poder sentir paz. De desquitarse para sentir paz. Gloria sea al Señor. Hermano, además de eso, Absalón se volvió un orgulloso. Tenía muchas razones para volverse orgulloso. Era rico, era hijo del rey, lo había tenido todo. Lo consintieron demasiado. Aparte de eso, pues, imagínense, tenía amargura en el corazón y a veces esa amargura del corazón produce que la persona se vuelva orgullosa o se menosprecia a sí mismo, y parece que aquí Absalón se vuelve orgulloso. En el capítulo 15, el versículo 1 en adelante, por favor, me pone unos versículos, yo le digo hasta dónde. Capítulo 15, verso 1, dice, aconteció después de que iba Absalón, todo mundo lo admiraba. Donde quiera que iba Absalón decían, qué tremendo es Absalón. Siga, por favor. Y se levantaba Absalón.
Eso empezó hay una palabra que lo dicen, ¿cómo? Bueno, sí, a intrigar, pero empezó a hablar mal de su padre, empezó a hacerlo quedar mal, preparando el camino para él montarse en la silla del rey. Aunque era su mismo padre, pero ahora él empieza a tratar con la gente y le dice: mira, tus palabras son buenas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Verso 4. Y decía Absalón: la gente fue muy paciente en su plan, que pasaban los meses y él ahí y se lloraba con la gente y los abrazaba y los besaba y decía: ¿quién me diera a mí por usted? Yo sí les prestaría atención, yo sí les ayudaría. Qué tremendo Absalón. Verso 7. Al cabo de 4 años, él quiere ir a Jesús a adorar a Dios. A adorar a Dios, porque él ha hecho promesa de ir a adorar a Dios. Siga por favor el siguiente versículo. Él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando y lo invita, pero los invita no diciendo que va a ser una rebelión, no, los invita a que adorar a Dios. Y preparó su gente para que en cierto momento gritaran: Absalón es rey. Y cuando la gente dice Absalón es rey, lo iban a ver a Absalón acompañado de los más importantes y consejeros de Israel, y decían: no, la gente importante está con Absalón, así que hay que dejar a David y unirnos a Absalón. Qué tremendo plan que se armó Absalón. Bendito sea el Señor. Qué tremendo plan. Pero lo que vamos a resaltar no es tanto la sagacidad con que este Absalón planifica eso, sino vamos a ver la reacción de David. La reacción de David. Capítulo 15, verso 25, por favor.
verso 25 dice: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Verso 26. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Mire la intención del corazón de David. David, en medio de todo, David dice: si yo soy el rey, es por voluntad de Dios. Y si alguno me quita, no va a ser Absalón. Si alguno me quita, va a ser la voluntad de Dios. Y David, en vez de enfrentar, porque ¿cómo iba a enfrentar para atacar a muerte a su propio hijo? David decide ir y van a llevar el arca. No, el arca debe quedar en Jerusalén, porque ahí está la presencia de Dios. Y si a Dios le place que yo regrese, pues Él va a hacer su voluntad y de alguna manera me va a hacer regresar. O sea que David piensa en la gloria de Dios, David piensa en el honor de Dios, pero sobre todo David se deposita en las manos de Dios en una circunstancia que él no le hallaba salida. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero lo que está diciendo, que se haga la voluntad de Dios. Si Absalón hacer quedar como rey, que sea la voluntad de Dios, pero el arca se queda allá. Tremendo eso. Cuán triste debió ser para David, para un padre. Usted puede imaginarse lo que un padre puede estar pensando. Si él quisiera recuperar su reino, tenía que atacar y matar a su propio hijo, así que eso no lo iba a hacer él. Y no solamente a su hijo, a muchos seres queridos, parte de su gobierno, gente que él amaba, sus compatriotas, y él tener que atacarlos para matarlos. No cabía eso en la mente de David. Por eso David decide huir, irse. Gloria sea al Señor. En realidad nada podría hacer, pero él aprendió una cosa: Dios sí puede hacer algo. Dios sí puede hacer algo, hermano. Aquí la situación es tan difícil, que en realidad David no podía hacer nada. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una situación donde no podemos hacer nada? David pudo decir: ¿quién le manda a Absalón rebelarse contra mí, ir contra él? Pero no lo hacía porque lo amaba. Era su propio hijo. Y se va, y la gente llorando por él, la ciudad llorando por él. La gente lo amaba a David, llorando por él. ¿Y qué hacemos? No sé qué hacer. Huyamos, vámonos. Dejemos la ciudad libre, porque si nos quedamos aquí, ellos arrasan la ciudad y muere mucha gente inocente. Cuando estaba en esta experiencia, mientras David va llorando y con lágrimas en sus ojos, David hace algo que siempre le gustaba hacer. ¿Qué era lo que más le gustaba hacer a David? Adorar a Dios. Y en todas las circunstancias, no en los buenos momentos, no que estaba enamorado y escribió allí tal vez el libro de Cantares, como lo hizo Salomón. No. David escribió un salmo a Dios en todas las circunstancias. Cuando Dios le daba victoria, pero también cuando estaba pasando un momento terrible y difícil, él se refugiaba en Dios. Y cuando él está huyendo y llorando y sin saber qué hacer, David escribe un salmo, el Salmo 3. El Salmo 3. Entonces, si queremos saber qué es lo que hay en el corazón de David cuando está pasando esta experiencia tan dolorosa, pues hay que leernos el Salmo 3. Y allí nos va a decir qué pasaba en la mente y en el corazón del rey David. Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. En muchas de las Biblias, cuando usted ve debajo del título, usted va a encontrar cuándo se escribió este salmo. Hay muchos salmos que usted encuentra debajo cuándo se escribió. Y cuando usted lee debajo del título, ahí aparece que este salmo lo escribió cuando huía de Absalón, su hijo. O sea, por eso es que sabemos, mientras él iba huyendo, mientras habían lágrimas en sus ojos, él toma una pluma, llamémoslo así, y escribió este salmo maravilloso para cantar y adorar a Dios. Salmo 3, verso 1 y 2, me va a poner por favor. Mire lo que había en el corazón de David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mire lo que mucha gente se estaba uniendo, su mismo hijo y todos los demás, diciendo,
Aquí se acabó el reinado de David. No hay salvación para él. Y David le está llorando a Dios, le está diciendo: Dios mío, más y más enemigos se levantan contra mí. Y están diciendo: ahora sí, a David no hay nadie que lo salve. Ahora sí, a David no hay nadie que lo libere. Esta vez se le acabó la suerte a David. Y eso es lo que él está oyendo y eso es lo que está escribiendo. Pasemos al versículo 3. Mire lo lindo, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted puede entender lo que es David pasando esta situación tan dolorosa. Y David escribiendo con lágrimas en los ojos. Cada vez hay más enemigos, más enemigos, más. La gente está diciendo que ya no hay esperanza para mí. Pero tú, Jehová, estás alrededor mío. Y tú eres el que levantas mi cabeza. Alabado sea el Señor. Pongas en la situación que usted esté, pongas en la situación dura que sea, ¿por qué no se atreve a confiar en Dios y a decirle a Dios también lo mismo? Señor, no hay esperanza, no hay salida, no sé a dónde ir, no sé quién me ayude. El que yo pido que me ayude no hace nada por mí. Los hombres parece que me abandonan, pero yo sé que Jehová está alrededor mío. Yo sé que Él va a levantar mi cabeza. Alabados al Señor. Qué salmo más precioso. Qué confianza. Gloria al Señor. Versículos 6 y 7. Si usted lee el 4 y el 5 son lindísimos. Pero saltémonos al 6 por tiempo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Qué confianza tan tremenda de David en Dios. No temeré. Aunque sean 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y está en la admiración. Es el clamor profundo de David, de confianza absoluta en Dios. Dios mío, sálvame. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo, bendito el Señor. Entonces, él confiaba plenamente que el que pelearía contra sus enemigos era Dios. Era Dios. Su confianza estaba en él. Para terminar la historia, con el tiempo, pues Dios regresó el reino de Israel a David. David pudo regresar, gloria al Señor, y aunque él hizo todo lo posible por liberar a su hijo, él aún a sus soldados, a su todo, decía: maten a todos, pero a mi hijo respeten en la vida. Pero aún así sabemos que un general lo atravesó y lo mató. Lo mató. Ese fue el juicio de parte de Dios de él. Él hizo todo lo posible, pero Absalón perdió la vida. El que alberga resentimientos, el que tiene deseo de venganza en su corazón, se está muriendo, se está muriendo. El que desea que le pase a otro lo que le pasó a él, el que desea que sufra otro como él está sufriendo, pues no le hace daño a otro, se está haciendo daño a sí mismo. Está preparando el escenario para su propia destrucción. Por eso es que una de las cosas que más tenemos que aprender como hijos de Dios es a perdonar. Dice la palabra: perdónanos como nosotros perdonamos. Y aquí viene la parte, hermano, de que a veces hay momentos que viene la ofensa y tantas cosas y duele el momento, pero hay que sanar el corazón en Dios. Hay que pedirle perdón a Dios y hay que perdonar al que nos haya hecho la ofensa. Aunque nosotros tengamos toda la razón, no importa. Perdonemos y sanamos nuestro corazón. Alabados al Señor. Una de las cosas que nos enseña Absalón es que cuando alguien se daña, no solamente se afecta a él mismo, sino que afecta a todos los que están a su alrededor. Hay padres o hay madres que a veces son las que dañan a sus mismos hijos, porque a veces se llenan de resentimiento dentro de la misma iglesia y a veces en su propia casa dicen: ay, pero ese hermanito, ay, pero esa hermanita, ay, pero ese pastor, ay, y escuchándolo los hijos que no vienen a la iglesia. Escuchándolos, sus quejidos, sus lamentos, sus heridas del corazón que las suelta en casa. Y esos hijos que están escuchando ahí también cogen resentimiento. También aprenden a reaccionar igual cuando ellos les hacen algo. Y también, hermanos queridos,
reaccionan de igual manera con rencor, con resentimiento y a veces sin conocer la persona. Solo porque el padre o porque la madre sueltan su amargura para su casa. Hay esposos que a veces no se han convertido porque hay esposas que le llenan la cabeza de todos los problemas que les pasan en la iglesia, o lo que han visto, o un mal testimonio, o que pasó, que aquel cayó, que aquel falló, y vienen y se lo dicen a su familia como si nada. Ellos lo están matando. Lo están matando. O sea que la persona que se llena de resentimiento no solamente se daña ella misma, sino que daña a los que están a su alrededor, a su entorno. Lo dañan, traen veneno con su boca. Por eso es que hay que sanar nuestro corazón, porque nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldigan, dice la palabra. Devolver bien por mal, alabado el Señor. Usted sintió que alguien le hizo algo que no está bien, usted puede tener 1000 razones, pero diga, le voy a devolver bien, voy a pagarle bien y voy a reaccionar bien ante esa persona, y yo mismo voy a proponerme de que eso se muera ya mismo y que no quede nada en el corazón. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Entonces, bendito el Señor, lo que tenemos que aprender de David, y sobre todo en los momentos más difíciles, cuando se levanta alguien de casa, o hablemoslo, un familiar cercano, alguien que se vuelve enemigo de nosotros por ser hijo de Dios, o de alguna manera por dañar nuestro testimonio. David nos enseña que él puso su confianza absolutamente en Dios. Él dijo, es un ser querido, no me voy a poner a pelear con mi familia, dañar mi testimonio ante mi familia y nada, no, yo tengo que comerme esto vivito, solo, y poner mi confianza en Dios, esperar que haga Dios algo, esperar que sea Dios quien haga algo. Gloria al Señor. Hermano querido, David nos enseña en el versículo primero que leímos, cuando escuchan, y aún hasta Ahitofel, él era uno de los consejeros principales de David, llegó la noticia a él, aún él está con Absalón, y él, ¿qué es lo que hace? Va otra vez a la oración y le dice a Dios, Señor, confunde el consejo de Ahitofel, confúndelo. Entonces, ¿qué era lo que hacía David en cada una de las circunstancias? Iba de rodillas a Dios, clamaba a Dios. No hay situación que Dios no pueda resolver, pero Dios no se mete a actuar a nuestro favor a menos que nosotros no lo invitemos a actuar. Dios no resuelve ninguna situación a menos que nosotros seamos capaces de tomar esa carga y depositársela en sus manos, y que aprendamos a tener fe y confianza de que Dios sabe lo que va a hacer. Y eso no es solamente decirlo, sino son las acciones nuestras. Un David con lágrimas en los ojos, con lágrimas, llorando. Decía nuestro hermano presidente de los caballeros, decía hace un rato que estaba llorando, pero es felicidad, es alegría. A veces nosotros lloramos por situaciones tristes, pero a veces tenemos que llorar en la presencia de Dios, de alegría, de confianza en Dios. Aleluya. Derramar nuestras lágrimas, decir ahí, Señor, te toca a ti. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, Filipenses 4 versículos 6 y 7. Aleluya. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, orar, rogar y luego dar gracias. Mire, tres cosas aquí. Una oración es que yo le pido algo a alguien, yo le digo necesito esto, pero cuando no veo la respuesta, yo vuelvo a pedir. Entonces ya empecé a rogar. ¿Cierto que sí? Cuando usted le pidió a alguien que le haga un favor de algo y no lo hace, y tiene que usted volver otra vez, ayúdeme por favor, mire que lo necesito, entonces empezó a rogar. ¿Cierto que sí? Eso es rogar. Entonces, hay lo que dice Dios, que presentemos todo en oración, que le digamos las necesidades que tenemos. Pero, y si no vemos respuesta ni nada, hay que quedarnos con los brazos cruzados y yo no hacer nada más. No. Dice, sígale rogando a Dios. Rogando. Pero luego la palabra acción de gracias significa fe. Porque las cosas se reciben por fe. ¿Cierto que sí, hermano?
¿Y qué significa que usted va a recibir algo por fe? Que aún sin verlo, usted ya le da gracias a Dios porque sabe que viene la respuesta. Aún todavía la respuesta no ha venido, pero usted dice: gracias por oírme, Señor. Gracias por la respuesta que tienes para mí. Gracias, Señor, porque yo no veo salida, yo no sé qué hacer, no tengo ni la menor idea qué va a pasar, todo va en contra mía, pero yo creo en ti. Gracias por la respuesta. Gracias por la bendición. Gracias por la victoria. Pero tiene que decirlo creyendo, tiene que decirlo seguro, alabado sea Dios, seguro, con confianza. Dice: delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decía mi hermano Mato esta mañana, decía, él estaba en tristeza por la muerte de su madre esta mañana, pero aunque estuviera en tristeza, en su corazón hay gozo. Y es algo que el diablo no puede arrebatarnos, no puede quitarnos. Hay una paz, que la paz empieza por la seguridad de que somos salvos. Amén. Cuando uno siente que uno es un hijo de Dios y cuando uno siente que Dios está de nuestro lado, pues uno tiene una paz aunque no sepa cómo va a resolver la situación. Hay cosas que a veces no se pueden aceptar ni se pueden recibir, pero hay una paz interna que uno confía en Dios de que Dios hará. Entonces esa paz que viene, dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento, todo entendimiento. Yo me acuerdo una vez en Colombia, nos fuimos con un grupo de la iglesia, yo se lo conté una vez pasada, a hacer unos bautismos. Y cuando íbamos haciendo unos bautismos bajando de Bogotá, después de Bogotá, bajada y bajada, porque Bogotá queda en una altura terrible. Y cuando uno sale de Bogotá, para donde quiera que vaya, bajando. Íbamos por una ciudad que se llama Honda. Allá íbamos a un río a bautizar. Tratamos por buscar barato, como siempre hace el pueblo de Dios, pues buscamos un bus grande, de esos que son buses chatos, lo llaman así, ¿no? Grandote para que cupiera la iglesia ahí. Y nos vamos en ese, pero ese bus cuando iba bajando se le fueron los frenos. Y cuando metió los frenos, nada de frenos, empezó. Y todos los niños de la iglesia felices atrás. Pasamos otro carro. Una fiesta allá atrás, no sabía lo que estaba pasando. Pero el bus iba sin frenos. Y como era tanto el pueblo y en esos buses, pues allá es permitido de todo. O sea, se ponen sillitas en el pasillo. Eso hay de todo. No, gallinas ya estaban cocinadas. Esas estaban pero en la olla. Porque cada familia pues llevaba su olla de comida y eso allá. Una fiesta terrible. Y en una vuelta de esa, ya no pudo dar la curva, se salió y contra el barranco, allá el bus, boom, se fue arrastrando por un barranco y una piedra grandota fue la que nos frenó. ¡Boom! Gracias a Dios, solamente una hermana que tuvo una cortada aquí en el labio, todo mundo bien. Y al ratito llega la policía, llega toda la gente. ¿Y sabe cómo nos encontró la policía y todo eso cuando llegó? Todos con la olla destapada comiendo. Alabado sea Dios. Comiendo. ¿Cómo pueden comer después de un accidente de esto? ¿Cómo están tranquilos y comiendo y todo? Esperando un camión de cargar vacas. Eso fue lo que nos consiguieron. Un camión de cargar vaca. En la misma esa se bajó y se puso escalera y hermanita y todo, se subió al camión atrás, se llenó y así llegamos al río y se hicieron los bautismos. Y comiditos. Pero la paz de Dios que abunda en el corazón de un creyente, que después de un susto de eso, comiendo tranquilo, alabando a Dios y después riendo y todo, y yo estaba así y el tubo se arrancó y yo le caí encima a la hermana fulana y guau. Después de un accidente de eso. Hermano, ¿qué es lo que a veces la gente nos ve como locos? Que a pesar de que estamos pasando una circunstancia tan difícil y dolorosa, nosotros reímos, nosotros la pasamos bien, nosotros estamos tranquilos. Cuando otro dice, si yo fuera, si a mí me pasara eso, y dicen cantidad de cosas. Pero hermano, cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios, qué lindo es. Qué bello es. Santiago 4:7, hermano. Santiago 4:7 dice la palabra. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, a veces nos gusta la segunda parte. Resistir al diablo y él huirá. Pero es que el diablo va a huir si primero nosotros estamos sometidos a Dios. Aleluya. Tiene que haber primero sometimiento a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ustedes escucharon a nuestro hermano dando el testimonio ahora, ¿no? Esa cosa nos enseñó. Ahora mi vida va a cambiar y mi hogar va a cambiar. Porque cuando viene la palabra, después de la palabra, viene la aplicación de esa palabra. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, hay cambios, hay transformación, algo diferente sucede. Si yo me someto a Dios, tengo la autoridad de reprender al diablo. Y aún las circunstancias que nos están pasando, esto no es de Dios. Esto es que el diablo está metiendo sus pezuñas ahí. El diablo está molestando. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte en mi vida. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y uno se siente con autoridad de echar fuera al enemigo. Pero si uno no está sometido a Dios, pues lo único que dice debe ser como han dado mal, esto debe ser la mano de Dios porque como no he estado bien y como he estado así, por eso me pasan estas cosas. Pero cuando uno está sometido a Dios, dice el diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Y uno lo dice con autoridad y con seguridad de que el enemigo huye. Pero tiene que haber primero sometimiento a Dios. Ahora, el problema nuestro es que a veces nos vamos a someternos a Dios, pero cuando ya tenemos el agua al cuello. Cuando el problema está serio, cuando está difícil, cuando estamos pasando, ay sí Dios mío, empezamos a orar con desespero. Pero cuando las cosas están bien, volvemos a relajarnos. Pero debería ser al contrario, cuando no hay problemas ni dificultades, debíamos estar orando y orando para cuando llegue el día malo, estemos fortalecidos. Entonces, fortalezcas en Dios para cuando venga el día malo, usted tenga toda la autoridad de resistir. Versículo 8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí es lo que estamos viendo, hermanos, que el que es de doble ánimo, o sea que está unos días espiritual y otros días frío, espiritual y frío. El que es de doble ánimo es porque no ha sanado su corazón. No ha sanado su corazón. Y aquí lo que estamos diciendo desde el principio, tal vez le ha pasado tantas cosas en la vida que está herido, está dolido, y por eso lo que se emprende a hacer nunca lo termina. Arranca pero lo deja a medias. Tiene planes, ahora sí voy a buscar a Dios, pero a los pocos días está desanimado. Los de doble ánimo lo que tienen que es purificar su corazón. Y todo comienza con buscar el perdón de Dios y luego pedirle al Señor que lo ayude, lo llene de su espíritu. Esta mañana veíamos la guianza del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea que hubieron testimonio de que Dios nos guía y nos dirige. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Dios nos dirige y nos lleva a lugares donde ni nos imaginábamos. Hacemos cosas que no creíamos que podíamos hacer. Si Dios nos dirige, las cosas cambian. Pero yo tengo que proponerme de corazón a someterme a Dios. Si me someto a Dios, tengo la autoridad para echar fuera al enemigo. Si perdono de corazón, si perdono la ofensa, si arranco de mi corazón las heridas que me han hecho y digo, voy a perdonar y voy a devolver bien por mal. Si yo sano mi corazón, entonces dejo de ser fluctuante, dejo de ser inconstante, entonces dejo de ser un creyente mediocre, dejo de ser un creyente que a veces sí, a veces no, y me convierto en un creyente fiel a Dios, constante a Dios, y como resultado final podré dar mucho fruto para la gloria de Dios. Colóquese en pie, mi hermano, en esta tarde y damos gracias a Dios por su palabra. Bendito sea Dios. Y yo no sé si usted siente que algo de la palabra que hemos hablado ha tocado su corazón y su vida, y usted pueda decirle de corazón al Señor: esta palabra quiero aplicarla, esta palabra quiero vivirla, esta palabra quiero que como un rey David, que cuando no encontró qué solución, estaba llorando, angustiado, pero aún así le estaba diciendo a Dios: tú vas a levantar mi cabeza y tú vas a hacer lo que tengas que hacer con mis enemigos. Si tú quieres, me volverás al reino, pero si no, dejaré el reino, pero lo que quiero es que se haga tu voluntad.
tremendo someternos a la voluntad de Dios en el momento más difícil. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra bendita y hermosa, Señor, siempre nos habla, nos enseña, nos corrige. Tu palabra, Señor, Dios mío, es nuestro alimento de nuestra alma, Señor. Pero esta palabra tiene que producir resultados, Señor. Tiene que producir resultados. Nosotros muchas veces se nos ha olvidado acercarnos a ti. Se nos ha olvidado acercarnos a ti cuando más te necesitamos. Alabado sea Dios, cuando más te necesitamos. Yo te ruego de una manera especial, oh Dios, que tengas misericordia de este pueblo. Señor, realmente yo lo que conozco de mis hermanos es muy poquitito. Tú eres capaz de conocer aún la intención del corazón, lo que pensamos, las intenciones, lo más profundo de nuestro ser queda descubierto ante ti, Señor. Por eso no podemos ocultarnos, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que está pasando una lucha tan dolorosa y tan difícil que a veces le ha tocado hacer como David, llorar nada más, llorar, sin saber qué hacer. Solo levantar los ojos al cielo y decir: haz tu voluntad, Señor. Por favor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Cumple tu propósito en nosotros. Yo no sé si alguien tal vez no ha podido arrancar algo del corazón, una herida, algo. Dígale al Señor: yo quiero perdonar y sanar mi corazón. No quiero seguir con esta llaga que me está matando y que yo le hago daño a los que están cerca de mí también. Cuando hablo pesimistamente, cuando hablo con amargura, con resentimiento, cuando hablo del dolor que hay en mi corazón. Señor, que seamos capaces de arrancar lo más profundo que haya en nuestro ser y que nos llenemos del amor de Dios y de la paz de Dios. Que nos llenemos, Señor bendito, Dios mío, de un deseo grande en nuestros corazones, Señor, por agradarte, ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, Dios. Dios, yo quiero tener esa confianza que tenía David. Aunque vengan millares contra él, no temeré, porque tú estás conmigo. Señor, yo quiero tener esa confianza de David, Señor Dios mío. Aunque él, Señor de la gloria, sufrió en este momento, pero pudo ver tu gloria, Señor. Pudo ver tu gloria, Señor. Tú defendiste tu causa, Señor. Tú lo volviste a su lugar, Señor maravilloso, Dios mío. Tú peleaste su batalla, Señor. Pelea nuestras batallas, Dios. Pelea nuestras batallas, Dios. Aleluya. Ponle tu problema a Dios. Quita esa carga de encima de tus hombros. Y dile: Señor, voy a confiar en ti. Dile: Señor, voy a confiar en ti. En ese problema que tiene, esa situación. ¿Por qué no le dice a Dios: voy a dejar de echarle tanta cabeza? Voy a dejar de pensar tanto en eso y voy a confiar más en ti. Alabado sea Dios. Dios es fiel. Y es fiel todo el tiempo. Y a su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Gracias por los caballeros, Señor. Gracias por los caballeros que tuvieron ese retiro. Manténlos firmes, fieles y creciendo en ti. Gracias por cada dama, cada caballero, cada joven que están esta tarde aquí, Señor. Así como aplaude, levanta tu voz y dale gracias a Dios y dale honra. Alguien se atreve a decir: yo confío en Dios. Alguien se atreve a decirle a Dios: Señor, yo confío en ti, esperaré en ti más que nunca. Alguien se atreve a levantar su voz y decirle: Señor, mi confianza es 100% en ti, Señor. Yo dependo de ti. Alguien que le diga a Dios: haz tu voluntad en mí. A ver, alguien que le diga a Dios: cumple tu propósito en mí. Dígaselo a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dile una palabra de alabanza al Señor. Una palabra de adoración a Dios. Dile una palabra de alabanza y de adoración a Dios. Aleluya. Dile al Señor: te necesito. Díselo al Señor. Gloria a Dios. Te adora mi alma y mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano.
Y hagámoslo de David, dele acción de gracia, como dice su palabra, con acción de gracia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos oyes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú respondes nuestras peticiones. Gracias, 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 Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios.